Sí, cómo no. Bueno, a los que están... Perdón, Jorge, voy a presentarte. El doctor Ajá, ingeniero Jorge bueno, Gulbenkian va a hablarnos sobre los desarrollos que se han hecho en el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del CONICET desde las últimas décadas en inteligencia artificial y procesamiento del habla. Es ingeniero electrónico por la UTN, doctorado en la UBA, es investigador principal del CONICET, director del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales de la UBA, CONICET, miembro del Consejo Asesor del Programa Ciencia y Justicia del CONICET, socio fundador de la empresa de base tecnológica Black Box, y también en su formación ha incluido estadías en el MIT, Universidad de Tokio, Osaka, Doshisha, Universidad Beuth de Berlín, entre otros. bueno, Esa es la palabra. gracias, Ale. Bueno, en el tiempo que se dispone, yo tuve que hacer una selección, así que de todas maneras, ahora les voy a dejar algunas direcciones, algunos links para que puedan conectarse y ver más en detalle. Toda esta información es información que la van a encontrar en la página del laboratorio. Lo interesante es decirles que en el año 68, en esa década, no se trabajaba en forma interdisciplinaria. Y entonces el estudio de los sentidos, y más principalmente la percepción, requería profesionales de distintas áreas, que ahora, bueno, se entiende que deben participar en forma conjunta, pero en esa época no era común. Así que el laboratorio comienza con esta impronta de mezclar y vincular gente de medicina, de biología, etcétera, etcétera, lingüística, sobre todo en el área de la voz y el habla, ingenieros y lingüistas, que fueron, digamos, el sustento para los desarrollos. Siempre hubo un ingeniero y un lingüista trabajando y escuchándose. Se estudian todos los procesos sensoriales que se combina con el conocimiento, ¿no es cierto?, con lo cognitivo, usando técnicas al principio de psicofísica. Las técnicas psicofísicas permiten vincular el estímulo con la respuesta humana. Así que el laboratorio podría llamarse también laboratorio de percepción, porque se estudió la percepción en las distintas áreas de los sentidos: visión, olfato y gusto, producción de habla, análisis de voz. Es decir, en cada uno de los sentidos se estudió la percepción. Así que esos son los objetivos del laboratorio: estudiar los procesos sensoriales y ver cómo el ser humano se vincula con la información que lo rodea y también cómo procesa la información que él mismo genera internamente. Obviamente, al pertenecer al CONICET, se ha contribuido a la formación de investigadores, que son los que garantizan la masa crítica de un grupo de investigación, de laboratorio, pero también hay muchos técnicos y docentes que pasaron por el laboratorio y siguieron sus tareas en la universidad. Y bueno, se transfiere todo lo que se hace en el laboratorio a la industria, a la educación y varias otras áreas que ya veremos. El LIS es una unidad ejecutora del CONICET en el año 81. Ahí dan un lugar en un piso de la maternidad Pardo, abandonado, y luego pasa a la Escuela de Salud Pública, con un laboratorio recién hecho en el año 81, y en el año 2002 se va al Hospital de Clínicas donde está ahora.
En el Hospital de Clínicas forma parte del Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, que reúne a varios laboratorios que están dispersos en el hospital, ¿no? Y entonces, entre todos, conforman un popurrí de unidades bajo esta sigla del INIGEM. Aspectos de la transferencia que puede hacer el LIS y que ha hecho, tienen que ver sobre todo en el área, digamos, de otorrinolaringología. Como mi charla está dirigida a la parte de voz y habla, una de las tareas que ha contribuido el laboratorio y precisamente también en el hospital italiano, donde usan el sistema de análisis acústico que se desarrolló en el LIS, es analizar alteraciones de la voz. Más recientemente hemos hecho pruebas de inteligibilidad del habla en condiciones de ruido. Por otro lado, el grupo de olfato y gusto también trabaja en un área que es bastante novedosa, inédita, y bueno, y ahora está, digamos, a cargo de Calviño, Amalia Calviño, que es una bioquímica que está en el laboratorio. Ahora en el laboratorio no hay nadie, como comentaba, por el tema de la pandemia, pero cada uno trabaja desde su casa. La transferencia también se hace a empresas e industrias que nos permiten desarrollar proyectos que son sostenidos por el CONICET cuando interviene la empresa. Así que tanto a la empresa como a nosotros nos interesa hacer desarrollos que sean exitosos y sobre todo están vinculados al área de la síntesis de voz y el reconocimiento. Es decir, nuestros conocimientos de la entonación, de la prosodia, ha mejorado muchísimo los sistemas de síntesis, y esas librerías, bueno, son integradas por empresas que hacen desarrollos integrales. También en el área de tecnología de alimentos, la evaluación sensorial de alimentos. En educación también estamos trabajando en la evaluación de la lectura en estos momentos en la Universidad de Santo Tomás, así que ahí los lingüistas están de parabienes. Bueno, lo que les comentaba, desde que se creó el laboratorio hasta casi el presente, van a ver los informes anuales. Ahí está información de quienes trabajaron en el laboratorio, los proyectos, los subsidios, toda la información detallada está ahí en LIS CECIT Gobar. Así que yo no me voy a extender sobre todo esto que a algunos les puede interesar y a otros no. Así que a los que les interesa se van a la página LIS y ahí van a ver todos los detalles. Yo de todas maneras me tomé un trabajito yendo a las páginas de ver todos los ingenieros y todos los lingüistas que trabajaron en el laboratorio y se los voy a mostrar al final de la charla. Bueno, el laboratorio fue creado por la doctora Guirao, que la ven aquí abajo, ¿no es cierto? Miguelina Guirao tiene su título de filosofía y se va a Harvard a estudiar psicología experimental con Stevens, que estaba haciendo las funciones psicofísicas auditivas, particularmente de sonoridad. Entonces le dice a Guirao, bueno, usted quiere trabajar en esto, vaya al taller y haga un atenuador. Imagínense, una filósofa interesada en psicología se puso a bobinar un atenuador
Y a partir de ahí, cuando vuelve a Buenos Aires, obviamente se rodeó de ingenieros, y entre ellos yo. Así que tuve la posibilidad de formarme con Stevens en el MIT, pero me interesó sobremanera lo que hacía Dennis Klatt, que era un sintetizador de voz. El trabajo en síntesis me apasionó por todo lo que significaba manipular de la nada, desde una simple onda, y generar una voz humana. Luego estuve con un prócer japonés, que es un verdadero samurái, que se llama Fujitaki, un embajador de Japón en el exterior, que bueno, tuvo una amabilidad increíble con todos los visitantes que estuvimos con él, ¿no? Y también con Masuzo Yanagida, que estaba en Osaka en un primer momento, después se fue a Doshiya, y bueno, con ellos entendí la cultura de trabajo japonesa, de la cual podemos tomar algunas cosas. Aquí en Buenos Aires hubo dos profesionales, dos médicos, sobre todo Santiago Arauz, que nos instruyó y nos indicó qué era lo que se necesitaba en la Argentina. Y el mismo Tato nos invitó a las reuniones que él preparaba en el hospital italiano, y nos, justamente en este hospital, y ahí nos enteramos, bueno, de las necesidades que había en el medio, y sobre todo por una cuestión de formación de ingeniero que nos lleva a hacer transferencias, no solo a hacer los papers, ¿no? Porque ustedes saben que en el CONICET los papers son los que pesan, pero no podíamos dejar de hacer desarrollos. Y bueno, atrás lo ven a Bernardo Husay, que fue el que promovió la creación de este laboratorio. También está Bequesi, que visitó el laboratorio, ingeniero Bequesi, y que también fue una fuente de inspiración para todos los que estábamos en el laboratorio. Tal es así que la presentación de Bequesi en frecuencias bajas, que luego se extendieron a las altas, sobre el funcionamiento de la cóclea, hizo que los sistemas actuales de hoy en día de reconocimiento utilicen las escalas que, por ejemplo, la de Mel-Septrum. Los coeficientes Mel-Septrum son lo habitual en la evaluación de voces para el reconocimiento del habla y del hablante. Bequesi. Zuiker, que está acá, lo llevó a una fórmula. Bueno, todos han hecho contribuciones, y sobre todo aquí en la Argentina, mi reconocimiento también a Bonello y a Luis Rocha de la Facultad de Ingeniería, con los cuales siempre pudimos interactuar. Actualmente el laboratorio tiene a Humberto Torres, que es ingeniero de la Universidad de Entre Ríos, y ahora es investigador del CONICET, se ha doctorado en la Facultad de Ingeniería. Diego Evin, doctorado en exactas, en informática, del Departamento de Computación. Vanessa Demier, que es lingüista. Dos tesistas, Martínez Soler de informática y Cosio Mercado de informática, que están haciendo su tesis. Agustín Gravano, que está en el Departamento de Computación de Exactas, también pasó por el laboratorio, y ahí lo ayudamos a avanzar con su carrera de investigador. Y acá, bueno, la fundadora del laboratorio y el actual director, que soy yo. La actividad
que se ha hecho en el LIS con el Hospital Italiano, acá marqué en amarillo los profesionales con los que interactuamos, la doctora Latourette, Dora Latourette, hermosa persona con quien hicimos este estudio del análisis de voces sin laringe, por técnicas modernas de cirugía que permitían al paciente, después de removerle toda la laringe, seguir hablando. Técnicas que tenían que ver con el esófago y los pliegues que se creaban simulando las segundas falsas cuerdas, mal llamadas cuerdas, pliegues vocales. En ese trabajo se mostró cómo salía la voz, a través de estos métodos de análisis, de mostrar la foto de la voz humana. Otro trabajo también muy trascendente que estuvo, digamos, por delante inclusive de los españoles en esta área, fue el hacer una descripción articulatoria con las técnicas de resonancia. Hasta ese entonces se había trabajado solo con radiografías y Martín Eleta nos ayudó a utilizar, digamos, nos facilitó y nos enseñó a medir características del tracto vocal. Natalia Elisei fue la primer fono del laboratorio que obtuvo una beca del CONICET y ella se prestó, estas son sus imágenes, a hacer el estudio. Así que gracias de nuevo, Natalia, si estás escuchando. Acá, como ven, pudimos medir longitudes, áreas, hacer secciones a lo largo del tracto vocal, con distintos cortes, coronales, oblicuos, transversales, y con todas esas áreas pudimos simular las cavidades de resonancia. Es decir, estas cavidades que ustedes ven aquí, que ahí aparecen rectangulares, en realidad son muy irregulares, con áreas medidas por el método este de resonancia magnética. El hecho es que pudimos hacer cálculos de las frecuencias naturales de resonancia de las cavidades. Normalmente las frecuencias naturales de resonancia son ondas, algunas ondas cuya frecuencia se convierte en estacionaria y se empieza a amplificar. Bueno, pudimos calcular las frecuencias de estas cavidades y ordenando cuáles eran esas frecuencias, acá donde ven F1, F2, pudimos corroborar el valor de los formantes para cada una de las vocales. Todavía estábamos con las vocales. Es algo que ahora habitualmente se mide en el espectrograma, ¿no es cierto? Otro aspecto de interés en la clínica es la colaboración que la fonoaudióloga tiene con el médico otorrino. El médico otorrino solicita habitualmente a la fonoaudióloga una afirmación de lo que él está viendo con la videoestroboscopía o alguna otra de las técnicas. ¿Qué es esto? Esto es un índice integrado de perturbación. Los índices individuales serían, en este caso, el jitter, que mide la variación de la frecuencia fundamental, ciclo a ciclo, el shimmer de la amplitud, ciclo a ciclo, el armónico ruido, que mide la cantidad de ruido que hay presente en la señal, y la amplitud del cepstrum. Esos cuatro parámetros no siempre reflejan valores de normalidad o de alteración. Entonces había una falta de acuerdo en qué decisión tomar cuando un parámetro daba alterado y los otros tres daban normales.
o cualquier otra relación entre esos parámetros. Estos son parámetros clásicos que se utilizan en la clínica y lo que hicimos acá fue diseñar un método gráfico, geométrico, basado en las respuestas psicoacústicas para la frecuencia fundamental, para la energía en dB, que son básicamente respuestas logarítmicas. Y ustedes ven acá dos cuadrados o rectángulos, uno de normalidad y otro de alteración. Así que, a su vez, están divididos en sectores donde hay grados de normalidad. Para simplificar, voy a decirles que esta zona verde que ustedes ven acá, o verde claro, sería la supernormalidad. Y esta sería la superalteración. Así que de acuerdo a dónde se ubican estos valores de jitter, shimmer, armónico, ruido sobre esta diagonal, podemos obtener la contribución de ese parámetro a la perturbación. ¿Cuánto contribuye uno y otro parámetro? Y eso sí lo podemos promediar, cosa que no podríamos promediar un valor de jitter con el de shimmer y el armónico ruido. Bueno, más detalles, aquí está la referencia de la revista. Acá algunos ejemplos de voces normales, con alteración, donde todos los parámetros dan por ahí arriba, y el caso conflictivo, donde yo les comentaba que puede haber algunos parámetros normales y otros con alteración. Esto se presentó con diagnósticos del médico otorrino respecto a voces que eran supuestamente normales. Pero el índice de perturbación, por ejemplo, un índice de perturbación que está entre 2 y 3, indica que si no se hace nada al respecto, esa voz va a llegar a la alteración y a la patología. O sea que se convirtió en un método de predicción del riesgo vocal. Así que este método se usa en voces normales y en voces con alteraciones muy leves. Es decir, métodos donde hay vibración de los pliegues vocales, que se pueden aplicar en esos casos, porque hay que medir estos parámetros. Bueno, este sistema ha tenido muy buena aceptación, inclusive en otros países de la región. También algo que normalmente no se hace es evaluar la calidad articulatoria. En este caso es muy sencillo, en un gráfico del triángulo vocálico, donde está formante 2 y F1, se ve la precisión. Precisión implica no la exactitud, sino el valor reiterado de un parámetro. Como ven, estos puntos que ven aquí en la vocal A, ese punto negro, estoy tratando de marcar con el mouse, a ver, ahí viene el mouse, indica que cada 10 milisegundos la medición de los formantes está dando siempre la misma. Esto obviamente se le pide al paciente que diga una vocal sostenida. Entonces se obtiene una precisión del 98%. En los casos en donde no hay tal control articulatorio de la lengua, principal articulador con el paladar, entonces los valores del formante, en este caso del formante 1 y 2, aunque se miden todos los formantes, da con una dispersión notable, como la que ven aquí, y ahí se ve que hay una falta de precisión articulatoria. Acá dio el 87 cuando el trabajo de normalidad con un grupo control nos decía que tiene que ser mayor al 90%. Así que tenemos un gráfico de perturbación donde claramente y rápidamente se ve
dónde están los parámetros, el grado de precisión articulatoria y otro parámetro que tiene que ver con el aprovechamiento de energía. El aprovechamiento de energía fundamentalmente tiene que ver con la asociación entre cada armónico y las frecuencias resonancias en el tracto vocal. Es una manera de medir ese aprovechamiento. De hecho, los cantantes líricos lo que logran es poner cada armónico, aquellos que les interesa la voz cantada, cada armónico en cada frecuencia de resonancia del formante. Entonces el armónico crece de 2 a 3 veces más. En cambio, cuando este es un armónico, este es otro, no coincide con el máximo del formante, entonces queda una voz más opacada. Y eso se puede medir con B, que es el ancho de banda, de una medida muy sencilla de cada uno de los valores espectrales de los formantes. Por supuesto, después viene la fonoaudióloga y hará toda una estrategia de mejoramiento, cambiándole la frecuencia fundamental, o impostando mejor para que los articuladores aprovechen los armónicos que tiene el hablante, ya naturalmente. Entonces se corren, en este caso, los gráficos de formante y se ubican sobre los armónicos. Bueno, eso también se mide en el programa Anagraph. Como ven, para los 5 formantes hay niveles de aprovechamiento de energía que tienen que ver con la inversa del ancho de banda de cada uno de los formantes. Así que además del espectrograma, los contornos de energía de F0, obtenemos estos índices que son muy gráficos, muy atractivos para entender lo que pasa en cada hablante. Bueno, esto es una voz áspera, por eso todos los índices dan, sobre todo el de jitter, da en la zona de alteración. Bueno, todo esto funcionaba bien cuando había F0, pero cuando no hay F0, hay que emplear otras técnicas más dinámicas que estudian qué pasa ciclo a ciclo en la voz. Y aquí Natalia Elisei trabajó en este tema con lo que se llama el retrato de fase. Este dibujo que ven aquí es un retrato de fase. Para los ingenieros va a ser fácil entenderlo porque conocen las figuras de Lissajous. Y los que conocen las figuras de Lissajous saben que se ponen en cuadratura, por ejemplo, tonos puros o complejos, y se presentan gráficos que nos dan información de la igualdad de esas frecuencias, o la correlación que hay, o la proporción. En este caso, lo que se hace es una comparación de 3, o sea, a nivel tridimensional, de 3 representantes de la misma vocal. Entonces se combinan, así como se combinaban en Lissajous los tonos puros, se combinan los gráficos de onda y generan estas figuras. Estas figuras también se miden con el coeficiente máximo de Lyapunov. Natalia Elisei trabajó midiendo valores de normalidad y de alteración. Acá ven ejemplos de distintas voces normales. Por ejemplo, una cantante tiene un dibujo como si fuese un plato volador, que es una elipse. Siempre la correlación entre cada onda, que tienen un pequeño desfasaje y se va mostrando cómo se mueve, es una medida, en cierta manera, de correlación entre ciclos desfasados por un delta. Ven que aparecen dibujos que se parecen a madejas,
siempre hay huecos. En cambio, en las patologías, donde hay sobre todo parálisis, fíjense en esta parálisis recurrencial, se hace un ovillo, porque la voz está tan alterada que con ese desfasaje y esa superposición, el retrato de fase muestra claramente una forma de ovillo frente a la de madeja. Las formas de ovillo tienen valores del coeficiente de Lyapunov positivos y altos. En cambio, las formas de madeja reflejan valores negativos, y 0 es una zona de inestabilidad o incertidumbre. Bueno, otro desarrollo vinculado al área de la audición tiene que ver con la inteligibilidad del habla, pero en condiciones de ruido. Es decir, ustedes conocen que hay pruebas logoaudiométricas con ruido que son muy largas, muy tediosas. Aquí lo que proponemos es una prueba en donde aparece la voz vamos a escucharla. En este caso, el ruido, que es uno de los peores ruidos, el bubble noise, modulado en amplitud, con la amplitud de la onda original, está a 0 dB. Quiere decir que tengo la misma intensidad de ruido que la de la señal. Ahí la teoría dice que uno va a reconocer o identificar el 50% de las palabras. De hecho, ustedes, si lo vuelvo a pasar, van a reconocer algunas, o casi todas, porque en la medida que vuelven a escucharlo, se van entrenando. Una persona con oído normal va entonces a reconocer el 50% de las palabras. ¿Qué es lo que decía esa frase? A ver, vamos a ponerlo desde el comienzo. Tiene muchos amigos para jugar. Es decir, en esta condición de sin ruido, se evalúa cuál es la intensidad adaptativa de cada sujeto para que pueda detectar la emisión. Y luego se le va agregando ruido. Cuando se llega a 0 dB, se espera que un oído normal escuche el 50% de las palabras. Y si escucha más, mejor. Pero las personas que tienen problemas a nivel periférico o central, este ruido las va a perjudicar muchísimo y no van a escuchar ninguna palabra. Así que es un ruido muy adecuado para detectar problemas de discriminación del habla. Tiene muchos amigos para jugar. No pretendan hacer la prueba porque estamos sin auriculares. Esta prueba se hace con auriculares. Cuando hay menos 5 dB, Blanco con manchitas negras. acá no se pretende que se identifique. En menos 5, la respuesta del grupo de control es que no se percibe nada. Pero ustedes ya escucharon el sonido original y entra a jugar la expectativa. Esto es un tema que se utiliza mucho en la identificación de hablantes. Prácticamente pueden reconocer todas las palabras. Todo esto se llevó a un software donde se presentan los sonidos, distintas frases, obviamente para cada nivel sin ruido, en silencio a 20, 15, 10, 5, 0, menos 5 dB y en silencio. Se hizo un baremo de inteligibilidad adecuada e inadecuada. Esto se ha utilizado en Brasil, en Colombia,
Aquí en la Argentina no se está utilizando y si hay algún interés en usarlo, con gusto les puedo acercar información. El otro tema, el fonetograma de la voz hablada. Normalmente el fonetograma es un gráfico que muestra el rango dinámico, rango vocal, el campo vocal, que es el área de este gráfico. Y acá ven el histograma de frecuencias fundamentales. Bueno, esto requería que el paciente tuviese oído musical. Entonces lo que hicimos fue crear un fonetograma, pero de la voz hablada. Aquí no se le da una nota y el paciente tiene que repetirla, sino que habla en forma espontánea y calculamos estos parámetros. Por supuesto, se obtuvieron los valores de normalidad que están publicados acá en esta revista. El histograma permite saber cuál es el tono habitual de ese sujeto. Es decir, cuál es el que más usa. La cantidad de veces que usa cada F0 aparece acá en el histograma y acá aparece como valor de su frecuencia habitual. Otro parámetro que medimos es el cepstrum suavizado. El cepstrum suavizado se utiliza en habla continua, no necesito ya vocales aisladas, y nos da una información de la calidad articulatoria, porque originalmente se creó, lo creó Hilbrand para evaluar el soplo de la voz, pero se aplicó también en la evaluación de calidad. Ese es el CPPS. Los valores de normalidad también están publicados. Acá se hizo una comparación para nuestro curso de identificación forense de voces, con reverberación y sin reverberación. Y vemos cómo cambian los parámetros. Disminuyen el rango vocal y los semitonos. Voy a seguir para poder avanzar con otro. Bueno, en realidad Perdón, estamos en tiempo, habría que pasar a la siguiente presentación. Bueno, ahí está la reverberación. Bueno, este es el histograma. El histograma se obtiene en tiempo real. Mientras se está hablando, se van dibujando las barras correspondientes a la cantidad de veces que utiliza tal F0, tal frecuencia fundamental. Entonces podemos saber cuál es el tono habitual, cuál sería el adecuado. Entonces el experto puede tratar de hacer que coincidan el que se espera para ese individuo y el habitual. Otro desarrollo del laboratorio tiene que ver con la falta de acuerdo cuando los profesionales evalúan subjetivamente. Uno le dice a esta fonoaudióloga, bueno, ¿qué te parece esta voz? Ah, bueno, escucho que tiene aspereza, y viene otra y dice, no, para mí no tiene tanta aspereza, tiene soplo, así que esas cosas pasan. ¿Y dónde pasan? Pasan en la facultad, en la universidad, cuando se enseñan estos atributos perceptuales. Obviamente los atributos perceptuales tienen correlatos acústicos, físicos, que están aquí. Entonces lo que hicimos fue una herramienta para enseñar a los alumnos de foniatría o fonoaudiología e inclusive a los profesionales que trabajan, una herramienta que les permite tener un mayor control de la evaluación. O sea, la evaluación es perceptual, pero ¿qué ocurre? Hemos demostrado que con la técnica de anclajes, o sea, ejemplos de aspereza, ejemplos de soplo, de astenia-tensión, ahí ustedes pueden ver en el Journal of Voice de julio del año pasado, donde comparamos las escalas subjetivas que se usan actualmente, como la GRB o GERVAS, la RASAT, la KPB, que se utiliza en Estados Unidos. Todas esas escalas requieren de la memoria de largo plazo.
Una cuestión, perdón, que ya estamos en el tiempo. Bueno, 2 minutos más. Está bien, 2 minutos más, pero hay que ir cerrando ya porque nos Bueno. pasamos. Perfecto, perfecto. Temas de reconocimiento de habla y de síntesis de habla. Acá les voy a hacer escuchar una voz. La voz femenina de Armó, el conversor de texto habla de Liz, dependiente del CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Aquí hemos utilizado conocimientos de prosodia del Río de la Plata para la síntesis. Las aplicaciones de reconocimiento, sobre todo call centers, de síntesis, sobre todo en call centers, las bases de datos que se han hecho y se han publicado, y les doy el pie para la próxima charla, que va a ser de Pedro Univaso, sobre la identificación de personas. Así que no me voy a detener, el uso forense, y también estas técnicas se usan en la verificación de hablantes. Así que todas estas metodologías pueden aplicarse para sistemas de acceso privado a la información. Gracias.